Bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo estudio bíblico. En este caso vamos a continuar con los profetas menores, en específico con el profeta Oseas. Lo primero que tenemos que analizar respecto de Oseas es quién es el autor. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de Oseas? El nombre de Oseas significa salvación, ¿ya? Ese es el significado, la traducción. Ahora, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 25, se da otra de las traducciones del libro de Oseas, o sea, del nombre de Oseas, y se escribe como Osea. Difícil de pronunciar porque está en hebreo, o sea, en griego, perdón, está en griego, pero en griego se escribiría así, ¿ya? El nombre de Oseas. Ahora, acá hay una particularidad porque se le llama que es el San Juan del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se dice que es así como Juan era el apóstol del amor, se dice que Oseas era el profeta del amor y que su libro está fundamentado en base a ello, ¿ya? Ahora, respecto de la información de Oseas, no tenemos mucho, lo único que tenemos es lo que dice directamente el libro de Oseas, que su padre fue ver, y podríamos analizar en base a todas las metáforas que utiliza y todo el conocimiento que tiene del trasfondo rural, podríamos decir directamente que era campesino, ¿ya? O que tenía un trastorno agrícola, ¿ya? Que le permitía entender también todas estas metáforas o hacer todas estas metáforas, ¿ya? Ahora, otro punto relevante es que podemos asumir que es del Reino del Norte, ¿ya? Principalmente porque junto con Jonás, que es el libro que estudiamos la semana anterior, es el único libro dirigido al reino del norte en específico, aun cuando también se dirige a Judá, hace esta distinción, pero tiene muchísimas menciones a Israel. Dentro del libro de Oseas, estos 14 capítulos, tiene a lo menos 40 referencias a Israel, ¿ya? Menciones a Israel. Y tiene más de 30 a Efraín, ¿ya? Entonces decimos que es el reino del norte, probablemente igualmente que Jonás, porque tiene más de 40 referencias a Israel y más de 30 a Efraín, ¿ya? ¿Por qué Efraín lo asociaríamos a Israel? Cuando nosotros sabemos o entendemos que cuando se produce la división del reino entre el reino del norte y el reino del sur, en el reino del norte la tribu más grande que queda es la tribu de Efraín. Por eso decimos que cada mención a Efraín que se hace se está refiriendo específicamente al reino de Israel. Otra razón por la cual podría referirse a Efraín asociándolo al reino de Israel tiene que ver con que Efraín es la última tribu en caer del reino del norte. Entonces que podría haber persistido un par de años más y que Oseas le estuviera hablando a ellos también, ¿ya? Ahora, ¿qué otra particularidad tiene directamente el libro de Oseas? Dentro de los profetas menores, que antiguamente este libro de profetas menores no se dividía en cada profeta, sino que era un gran libro que se le denominaba los 12, ¿ya? Dentro de estos profetas menores, Oseas es el más predominante o el más preeminente, más importante. ¿Por qué? No porque diga cosas más ciertas uno que otros, sino que porque es el más largo, ¿ya? Y además es el que aparece primero canónicamente. O sea, dentro del canon de la Biblia es el primero que estudié, ¿ya? Ahora, vámonos directamente al contexto histórico del libro de Oseas, ¿ya? Partiendo de la base de que Oseas tiene una larga carrera que alcanza aproximadamente 40 años. Ya sabemos que al ser textos tan antiguos solamente tenemos fechas aproximadas, más no una fecha concreta, que algunos lo sitúan entre el 754 y el 719. Un aproximado sería en el año 760 al 720 aproximadamente. ¿Ya? Ahora,
¿dónde podemos retratar o dónde podemos encontrar el contexto histórico del libro de Oseas? Bueno, como al igual que en otros profetas, en el libro de Reyes y libro de Crónicas, que son dos libros históricos, podemos hacer la asociación al periodo de Oseas en Segunda de Reyes 14:20 y Segunda de Crónicas 26:32. En esos dos pasajes podemos encontrar cuál es el contexto que rodeaba el libro de Oseas, ¿ya? Ahora, si lo llevamos a personajes relevantes que podríamos contrastar con la historia de Oseas, en cuanto a los profetas, era posterior a Amós, ¿ya? O sea que si bien es el primero en el que está en el canon bíblico dentro de los profetas menores, cronológicamente, o sea, temporalmente está después de Amós, que es un libro que usted va a estudiar en algunas clases posteriores, pero es contemporáneo, o sea, se choca con Isaías y con Miqueas. Miqueas es el libro que usted va a estudiar la próxima semana junto con nuestro hermano Simón, ¿ya? Para poder estudiarlo y que entienda que el contexto histórico de Oseas es el mismo contexto histórico que Miqueas, ¿ya? Porque son contemporáneos, o sea, estaban en el mismo tiempo. Respecto del rey de Israel, solo vamos a poder encontrar uno de ellos, que es Jeroboam II, ¿ya? Que su periodo histórico va del 795 al 753. Entonces, acuérdese que esto va al revés. Entre más se acercan a Cristo, el número es más pequeño. En cambio, si más se aleja de Cristo, significa que es más antiguo, ¿ya? Entonces, en este caso, Jeroboam empezó su reinado en el 795 y 30 años después, en el 760, aparece Oseas, aproximadamente, usted sabe, ¿cierto? Y el reinado de Jeroboam termina en el 753, aproximadamente, ¿ya? También con la destrucción y la caída del reino del norte. Entonces, Oseas sigue predicando inclusive posterior a eso hasta llegar al 720, unos 30 años después, ¿ya? Sí. Ahora, respecto a los reyes de Judá, abarca un poco más de reyes, ¿ya? Recuerda que todas estas fechas de repente se pueden superponer porque son aproximadas, no tenemos la fecha exacta de inicio de término, salvo alguno que otro. Entonces, ¿a quiénes podría alcanzar o con quiénes se topa como reyes? O sea, se topa con Usías, ¿ya? Que parte más o menos en los mismos años que Jeroboam, en el 790, pero en el reino del norte, en el reino de Judá, ¿ya? Y que llega hasta el 739, ¿ya? Luego tenemos Jotam, que está desde el 750 al 731 aproximadamente. Entonces ahí también tenemos una discordancia porque no sabemos cómo se superponen bien en razón de la temporalidad. Luego tendremos Acaz, que sería entre el 735 y el 715. Y luego tendremos Ezequías entre el 715 y el 686, ¿ya? Ahora, ¿por qué se toparía con Ezequías si parte si su reinado parte del 715 versus Oseas, que termina su periodo profético en el 720, por lo que ya le mencionaba, que acá hay discordancias de fecha, podría ser uno u otro año antes o después, pero sabemos que coincide, a lo menos estos cuatro reyes, con el profeta Oseas, y eso lo sacamos principalmente del capítulo 1 del libro de Oseas, ¿ya? En su versículo 1, en donde menciona que es hijo de Ber, que los reyes de Judá con los que coincide son Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y que el rey de Israel que estaba presente en ese momento era Jeroboam. Ahora, ya teniendo claro este contexto histórico, ya los profetas con los que se topó y los reyes con los que se topó, podemos analizar el contenido y el enfoque que tenía el libro de Oseas. Respecto al libro de Oseas, lo podemos dividir en dos grandes secciones, aun cuando la segunda sección la podemos subdividir. Dos grandes secciones. La primera, la realidad personal de Oseas, y la segunda, cómo eso se relaciona con el pueblo de Israel. Porque del capítulo 1 al 3 tenemos el retrato de la mujer adúltera con el esposo fiel.
Y del 4 al 14 tenemos a Israel adúltera con un Señor fiel. Entonces, en la historia de Oseas, lo que Dios estaba haciendo es materializarse en Oseas, o sea, decir, miren a Oseas y ese es el rol que yo estoy ocupando en la relación con mi pueblo, así como Oseas se está relacionando con su mujer. ¿Ya? ¿Por qué toma esta figura tan material? Para poder realizar el enfoque. El contenido está destinado para potenciar el enfoque. Esta distribución del libro está hecha para potenciar el sentido del libro. ¿Ya? O sea, cada vez que un profeta escribe, que un escritor bíblico tiene una estructura determinada, es porque persigue un objetivo determinado. Y en este caso buscaba potenciar esta dicotomía, esta diferencia entre la postura del pueblo de Israel y la postura de Dios referente a su pecado. ¿Ya? Cómo Israel había abrazado el pecado, había abrazado la idolatría, se había desviado moralmente Israel y Judá había practicado la idolatría, porque como yo le decía, si bien el enfoque principal es el reino del norte, que es Israel, también se centra, ahí habla del reino del sur, que sería Judá, ¿ya? Y su condición idólatra. Y por otro lado, tendríamos esta contraposición a Dios. Dios, su fidelidad y la lealtad de Dios por su pueblo. ¿Ya? Acá es súper interesante porque en el libro de Oseas, lo vamos a poner como un apartado, domina la voz de Dios. ¿Por qué decimos eso? Domina la voz de Dios el libro porque el libro está retratado desde Dios hablándole al profeta o Dios hablándole al pueblo. Entonces hay una línea directa dentro de la voluntad de Dios manifestada a través de el libro de Oseas. Ahora, cuando hablamos de la desviación moral y Judá practicando la idolatría, lo que está tratando de hacer Oseas es generar este balance, mostrar cómo se relaciona nuestro pecado con el amor y la misericordia de Dios. Y la infidelidad del pueblo, ¿ya? O sea, esta infidelidad, ¿ya? Del pueblo de Israel y de la nación de Judá, del reino de Judá, se manifestaba en dos aristas principales. Había dos puntos principales de esta infidelidad. La primera era la adoración a los ídolos y la segunda era la confianza en naciones extranjeras. ¿Ya? Estas dos cosas nosotros las vamos a poder ver relatadas o retratadas a propósito del resto del libro, que lo vamos a ir viendo punto por punto. ¿Ya? Vamos a partir con la primera parte del esquema respecto de esta mujer adúltera y el esposo fiel. ¿Cómo lo podemos ver nosotros en el libro de Oseas? Tenemos la metáfora familiar respecto de que Dios le manda al profeta Oseas casarse con Gomer. ¿Quién es Gomer? Es la figura de la mujer adúltera, ¿ya? O la mujer infiel. Ahora, acá hay una discordancia entre los teólogos. Algunos dicen que Gomer era pura previo al matrimonio y luego se descarrila con su inmoralidad sexual. Otros dicen que era inmoral sexualmente desde el inicio, ¿ya? Y que Dios le manda a tomar una mujer que ya era impura sexualmente hablando. Hay una discordancia. ¿Ya? ¿Por qué se produce esta discordancia? Porque se está reflejando Israel. Israel podríamos entenderlo en un estado de pureza inicial y luego que se descarría, ¿ya? Y también porque no hay ninguna mención a la inmoralidad de Gomer previo a ello, sino que es posterior. Pero en el capítulo 1 es cuando le envía a casarse con esta mujer adúltera. Y el versículo 2 es interesante porque dice, tómate, el versículo 2 dice, tómate una mujer, ¿ya? Ahora, si vamos al capítulo 3, versículo 1, habla de nuevo de la mujer adúltera cuando ella escapa, ¿cierto? Se va, fornica, adultera y manda a Oseas a enviarlo de nuevo, a recogerla de nuevo, a traerla de nuevo.
ya no dice tómate, dice ama a una mujer. ¿Ya? Y ahí desde ya podemos empezar a ver los paralelismos entre Dios y el pueblo y entre Gomer y Oseas y Gomer, ¿ya? O sea, Dios había recogido al pueblo de Israel, de eso asimismo lo presenta el mismo libro de Oseas en el capítulo 11, que dice en el versículo 1, en su inocencia los amé, ¿ya? Y dice que los recoge desde Egipto. Entonces está retratando eso. En su inocencia los amé y los sacó de Egipto, ¿cierto? Y el versículo dice, mientras más los llamaba, más se alejaba. Entonces, así como seas con Gomer, los amó, ¿cierto? Lo tomó como su mujer y la mujer deshonra el pacto y se va a fornicar. Asimismo dice que es el pueblo de Israel, que tomó, ¿cierto? El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, los escogió desde Abraham en adelante y el pueblo de Israel deshonra el pacto y se va a la idolatría. ¿Ya? Otro punto relevante respecto de este paralelismo lo encontramos en el capítulo 3, versículo 2, ¿ya? Y es cuando Dios manda a Oseas a amar a una mujer. En este caso, cuando hablamos de amar a una mujer, dice el versículo 2, el 3, 2, dice el capítulo 3, versículo 2, que él rescata pagando un precio. ¿Le suena conocido eso? ¿Le suena una historia que usted conozca? Efectivamente, es la nuestra. Nosotros, habiendo sido infieles, el pueblo de Israel, la nación de Judá, habiendo sido infieles, es rescatada por un precio. ¿Y cuál es ese precio? En nuestro caso, la sangre de Jesús. ¿Ya? Asimismo, Oseas rescata a su mujer por un precio. Y aquí hay una frase que me gusta mucho estudiando el tema de C.S. Lewis, que dice que el amor se satisface con poco, pero exige mucho. ¿A qué se refiere eso? Nosotros hemos sido amados por Dios a pesar de nuestra infidelidad, hemos sido amados por Dios a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra falta, a pesar de nuestra infidelidad, hemos sido amados por Dios, hemos sido recogidos por su gracia y no nos ha exigido mucho para amarnos. De hecho, la Biblia dice expresamente que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nos exigió mucho para extender su amor y su gracia, pero dice que lo exige todo, se satisface con poco. Poco le basta para amarnos, poco le basta para recogernos, poco le basta para restaurarnos. Pero una vez que nos ama, exige todo de nosotros. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de compromisos férreos y firmes. Por lo tanto, cuando yo me comprometo con Dios, tengo que ser leal a mi compromiso. Si yo le prometo integridad, debo ser íntegro en todos mis caminos. Si yo le prometo mi amor, ya, mi amor a Él, mi corazón a Él, que Él es mi Dios, mi Señor, mi Salvador, debo comportarme como si Dios fuera mi Rey, mi Dios y mi Salvador, mi Señor. Muchas veces, y la Biblia misma lo dice, ustedes me llaman Señor, Señor, no se comportan como si yo fuera su Señor. Entonces tenemos que ir analizando si nos estamos comportando a la altura de lo que Dios exige de nosotros, que es básicamente un pacto, un compromiso eterno que involucra toda nuestra existencia. La misma escritura lo dice, hacer las cosas, todas las cosas, como para Dios, se vuelven un cambio radical de vida y de conducta. Y vamos a profundizar también respecto de eso un poquito más adelante. Ahora, volviendo con la metáfora familiar, Gomer no es esta única figura simbólica en donde tenemos a Dios y la iglesia, y Dios e Israel, perdón, y Oseas y Gomer, sino que también tenemos a sus hijos, que son muy representativos de la relación que tiene
Dios con Israel. Tenemos 3 hijos. El primero de ellos es hombre, se llama Jezrael y su nombre significa Dios siempre. El segundo de ellos es hombre también, es Lo-Ammi y se llama, y su nombre significa no a mi pueblo. O sea, no estoy dado, no estoy disponible para mi pueblo. Y la última de ellos, que se menciona también al final siempre por esta distinción que se hace entre hombre y mujer en la cultura judaica hebrea, es lo ruama, que significa no perdonada. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque Dios manda a Oseas a tomar a esta mujer que es Gomer y en el versículo 4 podemos ver que nace Jezrael, en el versículo 6 podemos ver que nace Lo-Ruama y en el versículo 9 nace su tercer hijo que es Lo-Ammi, ¿ya? Y a través de ellos es que ratifica el pacto con Abraham de que va a existir una numerosa descendencia. Eso lo podemos ver también en el versículo 10. Estos 3 hijos dan cuenta de la condición de Israel, ¿ya? Que Dios ha sembrado en ellos, pero el pueblo ha dado la espalda al Señor y por lo tanto le ha dicho que no va a estar disponible para ellos y que no van a ser perdonados por sus transgresiones en razón a la condición actual que tienen. ¿Ya? Ahora, si nos vamos al capítulo 2, en el capítulo 2, vamos a borrar esto un poquito para tener más espacio. En el capítulo 2 podemos ver cómo esta situación se transforma y les da una orden, ¿ya? En el capítulo 2, versículo 2, Dios, o sea, a través de el libro de Oseas explora el paralelismo de la mujer infiel con la infidelidad de Israel y en esto, en el versículo 2, les dice, contended con vuestra madre, o sea, pelearse, de oponerse a vuestra madre, porque lo que le está diciendo es, opónganse a las ideas corruptas, ¿ya? Y les cambia el nombre en este mismo versículo, después de que les dice, contiendan con su madre, o sea, contiendan con la inmoralidad del pueblo, cambia el nombre y les elimina el prefijo lo, que significa no. Entonces pasan a llamarse Amí y pasan a llamarse Ruama. ¿Qué significan estos nuevos nombres? El nombre Amí pasa a ser mi pueblo. Antes no eran mi pueblo, ahora son mi pueblo. Y Ruama pasa de ser no perdonada a ser perdonada, restaurada. Y ahí también vemos el paralelismo de estar o no estar lejos de Dios y qué conducta tomamos ante la inmoralidad. ¿Secundamos la inmoralidad transformándonos en cómplices de la misma o contendemos con esta inmoralidad y nos transformamos en el pueblo que Dios quiere y que Dios se merece? Entonces, todo lo que hace esta metáfora familiar es estar poniéndonos a nosotros en el contexto de, así como Gomer fue infiel y adúltera, el pueblo de Israel y la nación del reino de Judá fue adúltero, fue infiel a Dios. Y los hijos de Gomer habían sido llamados a contender. El pueblo de Israel y el pueblo de Judá está siendo llamado a contender con su madre, con sus principios, ¿ya? Con la única finalidad también de poder restaurar el estatus de ser mi pueblo y ser restaurados y perdonados. Ahora, esta metáfora familiar que usa el libro de Oseas no es la única que es a lo largo de la Biblia. Ahí también tenemos otros ejemplos de metáforas familiares en Mateo 2:15, por ejemplo, que habla del llamar a mi hijo en Jeremías 3 del 1 al 25, en donde describe el pecado como adulterio, o sea, de nuevo retrata esta figura de Dios y el hombre como una figura matrimonial, ya de la iglesia y Dios, el pueblo de Israel y Dios. Por eso también es importante que nuestros matrimonios sean una figura profética.
porque los matrimonios tienen que dar la evidencia, los matrimonios cristianos tienen que ser evidencia de la relación de Cristo con su iglesia. Por eso los maridos están llamados a amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, y las mujeres están llamadas a honrar a sus maridos como la iglesia debe honrar a Cristo, para ser una figura profética de, o sea, un antecedente real y tangible, visible, de cómo Dios se relaciona con su iglesia. ¿Ya? Eso mismo lo podemos ver también en Apocalipsis 21, del versículo 2 al 9, en donde también señala las bodas del Cordero, como Jesús es el novio y la iglesia es su novia, expectante a la espera de que vuelva el novio, ya bajo esta figura matrimonial en donde los matrimonios se extendían por varios días, el novio salía a buscar a la novia y la novia debería estar lista y apercibida sin saber el momento en concreto en que el novio se iba a presentar. Asimismo, se usa esa figura en Apocalipsis para decir que nosotros somos la iglesia que vela y se encuentra expectante a la venida de su novio, ya a la segunda venida de Cristo. Y también tenemos Efesios 5, del 23 y 24, en donde Pablo también compara al esposo y la esposa, ya como los menciona la Biblia, a Dios y su iglesia. Entonces esta figura matrimonial, ya por lo mismo, porque es una evidencia palpable de nosotros de pacto. Cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto con esa persona delante de los ojos de Dios y nos prometemos un montón de cosas. Estar en la salud, de la enfermedad, riqueza, pobreza, fidelidad, yo soy tuyo, tú eres mía. Así, esa figura es una evidencia palpable de lo mismo que Dios ha hecho, que es un pacto con su pueblo y que ahora se extiende a su iglesia. Ahora, ya que tenemos clara esta figura de los primeros 3 capítulos, en donde está contando Oseas cómo Dios lo envía a casarse con Gomer y lo envía, ¿cierto?, a buscar nuevamente a Gomer una vez que él es infiel, cómo tienen hijos y cómo estos también son símbolos proféticos de la relación de Dios y la iglesia, nos vamos a introducir de fondo en los capítulos posteriores en donde ya se habla directamente de Israel adúltera y el Señor fiel, ¿ya? O sea, cómo Dios se relaciona con su iglesia, o con este caso con el reino de Israel y de Judá. Y en este caso vamos a hacer uso también de una imagen del programa de Proyecto Biblia, que son grandes videos, también se los voy a compartir después para que lo pueda analizar y revisar, que hay 2 bloques, tenemos del 4 al 11 y luego tenemos del 12 al 14. Ambos bloques parten con advertencias para Israel y luego un bloque, que es el capítulo 11, el primero, de esperanza futura, ¿ya? De la esperanza para el futuro del pueblo de Israel. Y el 12 al 14 lo mismo, partimos con acusaciones y advertencias de lo que están haciendo mal, y luego al final, en el 14 final, tenemos nuevamente una exhortación de esperanza para el futuro. Ahora, ¿qué podemos encontrar dentro de las acusaciones y advertencias? Primero, en el capítulo 4 podemos encontrar cómo Dios está relatando y les está explicando a la iglesia por qué están pasando por persecución y angustia, ¿ya? El versículo 1 del capítulo 4 dice que Dios está contendiendo, está en pleito con la tierra. ¿Y cuál es la razón? La encontramos en el versículo 2, a causa de su pecado. Si vamos a Oseas, capítulo 4, versículo 6, encontramos un versículo icónico que dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, pero luego viene y profundiza. No es solamente que faltó porque nadie les enseñó, porque no tenían conocimiento realmente, porque no habían estudiado la Torá, sino que dice porque desechaste el conocimiento. Y eso lo hace radicalmente distinto. No es que yo no sepa intelectualmente qué es bueno y qué es malo. No es que yo no haya escuchado en la iglesia de que fornicar es malo. No es que yo haya escuchado en la iglesia que robar es malo. No es que no haya
podido buscar en las escrituras de que el abuso de poder es malo, de que mentir es malo, de que difamar es malo. No es que yo no lo sepa intelectualmente, es que yo deseché el conocimiento de Dios y no tengo una relación genuina con Él. Acá no estamos hablando de un conocimiento intelectual, sino que estamos hablando de un conocimiento transformador que permite que mi vida cambie en base a los conocimientos intelectuales que yo tengo de Cristo, de Dios y de sus principios. En ese caso, solamente Dios, la Torá, ¿cierto? Porque estamos hablando de libros antes del Antiguo Testamento, pero al día de hoy, llevado a nuestra realidad, de todo lo que yo sé intelectualmente, que no solamente sea oidor olvidadizo, sino que practiquemos aquello que hemos aprendido. Entonces acá tenemos que Israel es hipócrita. Ya podemos ver cómo siguen haciendo sacrificios. En el versículo, en el capítulo 6, por ejemplo, podemos entender que en el versículo 4 hay muestras de arrepentimiento, pero es un arrepentimiento temporal. En el capítulo 5 podemos ver que se refugian en Asiria para que Asiria les provea lo que ellos necesitan. En el capítulo 5, versículo 13, es lo que le acabo de mencionar. Luego tenemos, por ejemplo, en el capítulo 7, en donde acá es súper importante porque Dios se contrapone a lo que han estado haciendo los líderes religiosos y los líderes políticos del pueblo de Israel por la conducta que es inmoral, y no solo inmoral, sino que es ineficiente, es negligente. En el versículo 3 habla de que son mentirosos y son malos, habla de su maldad. En el versículo 5, todo esto del capítulo 7, habla de su embriaguez. En el versículo 8 y el versículo 9, también del capítulo 7, habla del sincretismo, o sea, de que han permitido que la doctrina, que los principios, que la doctrina hebrea, lo que Dios les había enseñado, se mezcle con otras culturas. A eso le hablamos de sincretismo, cuando sumamos más de una cultura y se hace una mezcla. Y en realidad ya no es pura la conducta que tenemos, sino que lo estamos asociando a otras conductas que son de carácter pagano. Y el versículo 9 habla de su negligencia. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 vemos cómo el pueblo se ha visto obligado, y la nación en general, a buscar ayuda en donde no deben, a ir a los pueblos extranjeros, a adoptar su cultura, a adoptar sus principios y a buscar provisión en naciones extranjeras, sabiendo que su provisión viene y debe venir de Dios. En el versículo 15 y 16 lo vemos reflejado. En vez de buscar a Dios, han buscado a las naciones extranjeras. Y eso es porque los líderes políticos religiosos han permitido que el pueblo de Israel y la nación de Judá se mezcle y se hayan vuelto idólatras, porque en su necesidad han buscado provisión en otro lugar. Y eso también tiene que resonar con nosotros como líderes, o aquellos que tenemos responsabilidad, o aquellos que hemos conocido el Evangelio. ¿Estamos nosotros permitiendo que la gente busque la respuesta en otras partes? Si nosotros sabemos que hemos conocido la verdad de Dios, si nosotros sabemos que tenemos una relación genuina con Dios, ¿estamos pregonando esa palabra o estamos dejando que el resto de la gente se muera de hambre espiritualmente hablando? ¿Ya? Y nuestras relaciones se han vuelto vacías con Dios porque hemos desechado el conocimiento genuino y real, tenemos un conocimiento intelectual, pero no le hemos hecho vida en nuestras vidas. Entonces ahí podemos ver cómo en el hebreo el yadá, el conocimiento, la experimentación de Dios, el conocerlo íntimamente a Dios, porque acá estamos hablando de intimidad, por eso Dios utiliza en Oseas una figura tan íntima como es una figura matrimonial, porque Dios no le está diciendo quiero que me conozcan así superficialmente, lo que han oído, no, sino quiero que me conozcan íntima y profundamente. Y ese conocimiento es el que el pueblo de Israel había desechado. Y por eso estaban recibiendo justa retribución, porque si confiaban sus fuerzas en Asiria, Asiria luego se retiraba y los dejaba a su suerte, o los invadía, evidentemente estaban mucho más propensos al control de Asiria, porque habían dependido desde antes de Asiria, y por lo tanto sufrían las consecuencias de su idolatría y de dar la espalda al Señor. Y podemos ver en el capítulo 9 que se había provocado una falta de provisión en el 9:2, versículo 2, una desconexión religiosa en el capítulo 8, versículo 5, y en el capítulo 9 del 4 al 5, o sea, religiosamente se habían apartado de Dios, y también hay infertilidad.
Y no solamente de las tierras por la falta de provisión, sino que también de las personas. Las personas no estaban dando a luz. Y eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 11. Ahora, como les decía, el capítulo 11 hace un quiebre y viene a hablar de la bondad y la misericordia del Señor. El versículo 8 del capítulo 11 nos muestra lo difícil que es para Dios, como un padre amoroso, poder dar vuelta la espalda a sus hijos, el poder alejarse, ¿cierto?, de ellos y darle vuelta a la espalda. Entonces, ¿qué dice en el versículo 10? Yo les extenderé misericordia. Y este versículo es un versículo particularmente muy bonito y lo vamos a leer en Oseas capítulo 11, versículo 10, y dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Entonces acá podemos ver esta figura que luego están utilizada a propósito de Cristo, como este león, ¿cierto?, de la tribu de Judá que viene al rescate. Y el versículo 12 nos explica, en el capítulo 11, versículo 12, que esta restauración no viene por la dignidad del pueblo. Así como el rescate que Oseas hace de Gomer no viene porque haya sido la mejor esposa del mundo, como nosotros tampoco hemos sido el mejor pueblo del mundo, sino que viene por la fidelidad de Dios. Y ahí de nuevo tenemos este paralelismo de el pueblo infiel versus un Dios que no puede dejar de ser fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y del 12 al 14 vemos lo mismo. El 12 vuelve a relatar la falsedad y la opresión de Efraín y de Judá. El capítulo 13 también viene a explicar cuál ha sido el alcance del extravío de Israel, o sea, que tanto se ha alejado. Y el versículo 1 muestra cómo la gloria de Efraín, o sea, la gloria que había tenido el pueblo de Israel inicialmente, ya no la tiene, se ha diluido. Y el versículo 3 dice que han sido atados a ser perecederos. Parafraseando, o sea, habla de que somos y luego no somos, de que no hay ninguna raíz que los afirme, y es precisamente a causa de su rebelión, como lo señala el versículo 9 del capítulo 13. Y acá hay algo muy bonito porque podemos unir el capítulo 13 con el capítulo 14, ¿ya? Podemos ver cómo mientras en el capítulo 13 está continuamente diciendo que son atados a ser perecederos, que van a desfallecer, que van a caer por su rebelión, luego dice el versículo 4 que hay un único Dios. El versículo 6 dice que a través de ese Dios hemos sido saciados, y el versículo 14 de que en Él hay redención. Entonces, ¿qué podemos ver? Que solo en Dios hay efectivamente salvación. Solo en Dios podemos alcanzar una salvación, ¿ya? Y es ahí donde podemos caer, ¿cierto?, firmemente en el capítulo 14, en donde se eleva un clamor para que Dios vuelva. Y le empieza a enumerar los beneficios, el libro de Oseas empieza a enumerar los beneficios de tener a Dios, ¿ya? Y el versículo 9, que me parece muy bonito, el versículo 9 del capítulo 14, que lo vamos a leer también, retrata y condensa todo el libro, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y cierra también el libro. Y dice, el que sea sabio comprenda estas cosas, el que es prudente las entienda, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, a los transgresores tropezarán en ellos. Sabemos que Dios es uno, es fiel y Él cumple lo que promete. Dios no muta, Dios no cambia, Dios es, lo que era y lo que vendrá. El alfa, el omega, el principio y el fin, la unidad eterna y permanente. El camino de Dios es solo uno y nosotros tenemos que elegir cómo lo vamos a transitar. Nos vamos a regir por él, obedecer la voz de Dios, ser amigos de Dios, ser la esposa que Dios se merece y darle la honra que Él se merece, y por lo tanto poder andar firmemente por sus caminos, como lo dice el libro de Oseas capítulo 14 versículo 9, o vamos a transgredir sus caminos en vez de ser una senda por la que podamos transitar tranquilamente, se van
se van a transformar en un tropezadero para nosotros, en una dificultad para nosotros, en un caer para nosotros. Entonces, al final, el camino de Dios es solo uno y tú eliges directamente cómo lo enfrentas, como amigo de Dios, como sujetado a sus caminos o directamente a través de la transgresión y la infidelidad que nos va a apartar y va a hacer que tropecemos en su camino. Entonces, básicamente la pregunta del libro de Oseas es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está afianzado tu amor? ¿A dónde está tu fidelidad? Porque muestra a una Gomer infiel, apartada de su marido, con su corazón en otras cosas, amando a otros hombres. Y asimismo nos relata a nosotros, nos muestra a nosotros a través del pueblo de Israel como este pueblo infiel que se aparta de Dios y ama a otras cosas. Y podemos ver en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 14, que Dios habla de seducir al pueblo, del versículo 17 de alejarlo de su idolatría. En el versículo 19 empieza a decir, yo los voy a restaurar, yo les voy a dar una relación genuina, yo les voy a dar victoria, porque en su fidelidad conocerán al Señor. Entonces lo que Dios está buscando es exclusividad, ser realmente nuestro único Dios, Señor y Salvador. Y podemos ver esto también en el capítulo 4, versículo 10, porque dice que nada de lo que hagan y nada de lo que busquen fuera de Dios va a terminar siendo suficiente. Siempre va a haber un vacío, siempre va a haber una falta, siempre va a haber algo que no nos llene, porque si luego nos vamos y nos vamos a ver en el versículo 18 del mismo capítulo 4, que dice que teniendo todo lo cambian por nada. Y eso lo podemos asociar perfectamente a Mateo 6 del 19 al 34, cuando dice que nosotros estamos haciendo tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín corrompen, mas no tesoros en el cielo donde no pueden corromper, donde no hay una temporalidad, donde no se acaba la provisión, sino que somos eternamente provistos por la presencia de Dios. Entonces, repetimos, ¿dónde está nuestro corazón? En el capítulo 9, versículo 10, dice que se han hecho abominables como aquello que amaron. O sea, aquello que se aferró en nuestros corazones, en el corazón del pueblo de Israel, la idolatría, la búsqueda de los pueblos extranjeros, se aferró a su corazón se aferró a otros pueblos, a otras naciones, a los ídolos de otros pueblos y se alejó verdaderamente de su Dios. Y nos transformamos en aquello que amamos, nos transformamos en aquello que buscamos. Nos transformamos en aquello donde nuestro corazón es depositado. Y ahí también tenemos un paralelismo en Mateo, que es un pasaje muy bonito, 6:21, que dice que donde está nuestro tesoro, vamos a decir que esos son moneditas, donde está nuestro tesoro, va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro es Cristo, si nuestra porción es Dios, si su presencia es suficiente, no hay nada más que pueda faltar. Estaremos 100% provistos. Y no hablando solamente en un punto de vista material, porque adherirse a sus principios es también poder ser fieles en nuestra administración del dinero, fieles en nuestra administración de nuestro matrimonio, fieles en nuestra relación con nuestros hijos y aplicar los principios bíblicos en nuestra vida sin duda trae provisión, sino que habla también desde un punto de vista espiritual. Vamos a ser llenados por su presencia. Si nuestro tesoro es Cristo, si nuestro tesoro es Dios, podemos encontrar plenitud espiritual y material. Pero si nuestro tesoro está en cosas materiales, corrompibles, perecederas, así mismo vamos a ser nosotros. Vamos a perder nuestro tesoro y nos vamos a volver abominables como aquello que hemos amado. Por lo tanto, hoy día la pregunta y la conclusión del libro de Oseas es eso. ¿A quién has amado? ¿Dónde está tu corazón? Porque Dios, así como un esposo amante, busca nuestra total exclusividad. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Prontamente, inmediatamente vamos a compartir la tareita para que usted también pueda potenciar su conocimiento y cualquier duda siempre estamos disponibles para ayudarle. Que el Señor le bendiga.